Ok, entonces en la zona 2 el término que corresponde al coeficiente de reacción parásita de A respecto a calcio es este, 10 a la 6 menos P de calcio. Y entonces vamos a ver si terminamos de llenar esta tabla. Lo que hay que decir entonces justamente es que en la zona 2 el alfa de A respecto a calcio corresponde principalmente a este término. Entonces, la constante condicional habíamos dicho que corresponde al producto de la constante aparente multiplicada por el alfa eh, de A respecto a calcio. Entonces, la constante aparente, dado que el pK de HA es 10, pues entonces eso significa que K vale 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, aplicando la aproximación por zonas de predominio, pues llegamos a lo siguiente. En la zona 1 el K' sería aproximadamente 10 a la menos 10 por el valor de por el 10 a la menos 10 por el valor del alfa de calcio, que en este caso sería 1. Entonces cada prima sería simplemente 10 a la menos 10. Aunque no es necesario, para hacerlo obvio, vamos a escribir aquí por 1. Y luego, en la zona 2, pues cada prima sería igual a 10 a la menos 10 por alfa de A respecto a calcio también, donde ese alfa es lo que tenemos escrito aquí. Entonces, perdón, eh, cada prima sería 10 a la menos 10 por 10 a la 6 menos P de calcio, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 10 más 6 menos P de calcio. Finalmente esto pues quedaría como 10 a la menos 4 menos el P de calcio. Entonces, el valor de pKa, perdón, ahí está, el valor de pKa, pues que es simplemente el cologaritmo de K', será aquí el cologaritmo de 10 a la menos 10, pues se cancela el logaritmo y la potencia de 10 y nos quedaría menos 10, y eso por menos 1, 10. Y ahora el cologaritmo del valor de K' en la zona 2, pues sería el logaritmo con la potencia de 10 se cancela y entonces nos queda el valor del exponente por menos 1, o sea, 4 más el P de calcio. Ok, entonces con estas expresiones podemos hacer lo siguiente. Estas expresiones nos están indicando que eh, recordemos que la zona 1 y la zona 2 están delimitadas por un valor de P de calcio de 6, que es la posición del par donador receptor en esa escala. Entonces tenemos aquí que en un valor de 6 la zona 1, si recordamos, correspondía a P de calcio de 6 a infinito, y la zona 2 de 0 a 6. Entonces, en la zona 1, es decir, de 6 hacia valores mayores de P de calcio, tendríamos que justamente el pK condicional sería constante e independiente del P de calcio, ¿no? Entonces sería constante e igual a 10 el pK'.
para valores de P de calcio mayores a 6. Bueno, a ver, vamos a tratar de que sea lo más recto posible. Bueno, aquí quedó, desde aquí. Entonces, para valores de P de calcio menores a 6, el pK condicional estaría representado por una línea recta con ordenada de 4 y pendiente de 1. Entonces, por ejemplo, pues podemos poner aquí 4 y pendiente de 1. Entonces, pues subimos uno arriba y uno a la derecha. En fin, hay diferentes maneras de hacer este trazo. Pero además sabemos que el pK en función del P de calcio es una función continua. Entonces, pues eh, estas dos expresiones nos deben de llevar al mismo valor en el límite de las zonas. Entonces, por ejemplo, en el límite de la zona, límite superior de la zona 2, es decir, en P de calcio de 6, pues el pK' sería 4 más 6, o sea 10, que es lo mismo que nos da si utilizamos la expresión de la zona 1. Entonces, esta sería pues una representación utilizando una representación del pK condicional en función del P de calcio, utilizando la aproximación por zonas de predominio. Ahora, bueno, todo esto para qué nos va a servir. En este gráfico tenemos representado cómo varía el pK condicional en función del P de calcio. Y, por ejemplo, si lo que estamos viendo en esta curva es que a medida que el P de calcio se hace más pequeño, es decir, a medida que avanzamos en esta curva de derecha a izquierda, el P de calcio va disminuyendo. Y eso es equivalente a que la concentración de calcio incremente. ¿Por qué? Simplemente porque la relación entre el P de calcio y la concentración de calcio pues es que una es el cologaritmo de la otra. Ok, entonces a medida que avanzamos de derecha a izquierda en este eje, estamos yendo de concentraciones más bajas a otras más altas de calcio. Entonces, a medida que nos movemos de derecha a izquierda, ¿qué ocurre? Pues el pK condicional comienza a disminuir a partir de un valor de P de calcio de 6. Entonces, para fines de volver más cuantitativa la reacción de titulación, que pues será esta, donde este apóstrofe nos está indicando que ya estamos tomando en cuenta la reacción secundaria de calcio con A. Entonces, para esta reacción el logaritmo de su constante condicional era pues igual a 14 menos el pK condicional de HA. Entonces, lo que nos conviene para que habíamos comentado también en el video 2, si mal no recuerdo, que el porcentaje de cuantitatividad era proporcional al logaritmo de la constante condicional, al logaritmo de la constante para la reacción, en este caso la condicional, si tomamos en cuenta las reacciones secundarias. Entonces, para efectos de que la reacción sea más cuantitativa, lo que nos conviene es que el log de K' sea lo más grande posible. Y para ello, pues, ¿qué es lo que nos conviene? Pues que el valor de pK condicional sea lo más pequeño posible. Por tomar a modo de ejemplo, tomemos entonces alguna de las condiciones contenidas en este intervalo, en la zona 2. Por ejemplo, tomemos esta condición, P de calcio igual a 2. Y ok, entonces bajo esas condiciones vale la pena ahora sí hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál será el porcentaje de cuantitatividad al punto de equivalencia de la reacción de titulación de HA con OH si el medio de reacción es tal que tenemos un valor constante de P de calcio e igual a 2? Ok, eso significa simplemente que la titulación
que hemos estado estudiando, pues simplemente se va a llevar a cabo bajo las mismas condiciones, a excepción de que experimentalmente nosotros añadiríamos los reactivos necesarios para lograr que el P de calcio fuera constante e igual a 2. Ok, entonces, de acuerdo a lo que pues está puesto en este diagrama, como pues este diagrama en realidad pues es un poco más un esbozo, ¿cuál es el valor de log de K a P de calcio 2? Bueno, para ello requerimos conocer el pKa condicional en esas condiciones. Entonces, de acuerdo a este diagrama, como les digo que es un esbozo, entonces utilicemos mejor las expresiones. El P de calcio 2 corresponde a condiciones de la zona 2. Entonces, hagamos uso de la expresión para calcular el pKa' en esas condiciones. Entonces, pues aquí dice, o aquí mejor dicho, nosotros escribimos que a P de calcio 2 estamos en la zona 2. Entonces utilizamos esta expresión para calcular el pKa condicional. Entonces 4 más 2 es simplemente 6. Entonces este es el valor del pKa condicional en estas condiciones de amortiguamiento de P de calcio. Entonces, si el pKa condicional vale 6, entonces el log de K' será igual a 14 menos 6, es decir, 8. Ok, entonces eso quiere decir que el logaritmo de la constante de equilibrio para la reacción de titulación es igual a 8 si el P de calcio es igual a 2. O sea, K' es igual a 10 a la 8. Ahora, ¿cómo podemos conocer el valor del porcentaje de cuantitatividad? En el video número 1 nos dedicamos justamente a desarrollar las expresiones necesarias para el cálculo de cuantitatividad para una reacción que se lleva a cabo en estas condiciones. Entonces, recordemos nada más que si el P de calcio en el medio es igual a 2, constante igual a 2, la reacción de titulación tendrá una constante de equilibrio de 10 a la 8. Entonces, regresémonos a lo que trabajamos en el video número 1. Y entonces, vamos a encontrar que para el cálculo de la cuantitatividad, entonces teníamos esta tabla de variación de concentraciones, llegábamos a esta expresión que al desarrollarla pues resultaba en esta ecuación cuadrática. Y ok, ahora nada más pues tenemos que decir, o mejor dicho, hacer una modificación. Aquí, si nosotros resolvemos esta ecuación considerando que K vale 10 a la 8, entonces vamos a obtener valores de de igual modo 2 raíces, las cuales valdrán pues una de ellas 0.05 molar y la otra 0.04977 molar. Ok, si ahora sustituimos este valor, bueno, de estas dos soluciones, solo una de ellas será la lógica para nuestro problema. Recordemos que la concentración inicial es 0.05 molar, entonces
X debe ser menor a 0.05. Entonces esta es la respuesta lógica a la concentración que reacciona de HA